Esto es Raíces Sonoras. Yo me iba a hacer un podcast, huevón, mientras lo tatuaban. Grabamos un episodio con Jerónimo Alzate mientras él me tatuaba. Pero la música se fue volviendo como todo para mí, huevón. Nos cuenta su viaje de resiliencia para encontrar la aceptación radical. El mensaje común es el amor incondicional, la aceptación radical. También nos habla del mindfulness y el momento presente. Uno tiene que aprender a vivir este momento, porque solo este momento es el que existe. Y nos cuenta cómo la vida le fue mostrando su camino hasta donde está en este momento, aquí y ahora. La vida va depurando, la vida va depurando y lo va llevando a uno, weón. Esto es Raíces Sonoras. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raíces Sonoras. Un podcast que exploramos y contamos historias inspiradoras y transformadoras. Yo soy Cristian Pérez y hoy estoy emocionado de tener una persona que es muy persistente en la búsqueda de sus sueños y el desarrollo personal. Jerónimo es un diseñador gráfico y músico que ha dejado su trabajo estable por perseguir su sueño de independencia y de ser tatuador. Además, este man tiene conversaciones profundas y genera una gran admiración hacia él por más que su creatividad, ese autoconocimiento y desarrollo personal, enfocado en la espiritualidad y en el mindfulness, que me parece increíble lo que ha logrado y cómo ha crecido en estos tiempos. Entonces, parce, bienvenido. No, me voy a llorar, marica. Me voy a llorar con la presentación, qué chimba. Ay, perrino, muchas gracias por invitarme, parce. Y qué chimba esta conversación, esta experiencia. Yo me iba a hacer un podcast, huevón, mientras lo tatuaban. Mientras vamos generando esta conversación, a este man le dio por tatuarme. Que es un loco del tatuaje. Porque va a tener más sentido, va a tener más significado este podcast. Cuando usted lo llegue y lo pille, va a decir, ay, gonorrea. Y siempre que sea el tatuaje, se va a acordar de este podcast, ¿no? Muy chimba. Exacto. Eso es. Bacano, parce. No, gracias, parce, por aceptar la invitación y por darme ideas locas, atravesadas como esto, parce, porque eso lo hace único también. Qué chimba, sí. Este podcast es tuyo en realidad. Ah, tan lindo, Nea, muchas gracias. Contanos la historia personal tuya, tu crecimiento personal y ese momento crucial relacionado con tu mamá. ¿Desde dónde empezamos? A ver, yo nací en los 80s, obviamente me tocó la Medellín violenta, la Medellín pesadita. Yo nací en un barrio, yo soy de Belén Rincón, pues, o sea, toda la vida viví en Belén Rincón. Y obviamente yo creo que cuando uno se desenvuelve en ese tipo de ambientes, parce, tan hostiles, como que le da a uno como ciertas herramientas para, no sé, como le da como criterio en la vida. O sea, pueden pasar dos cosas: que se vaya pues como por el camino del barrio, o que decida no repetir pues como esos como esas historias y esos patrones, ¿sí o qué? Pero obviamente, siendo muy joven, parce, yo empecé, como yo probé las drogas muy joven, en mi momento de rebeldía, en mi momento también pues como de estar perdido por muchas circunstancias familiares, y eso me llevó a vivir muchas cosas muy locas en mi vida, ¿sí o qué? Yo siempre como que le cuento la historia mía a alguien, lo que la he vivido como en mi etapa de las drogas, mi etapa del alcohol, ¿sí o qué? Mi etapa de las drogas fue esa, jovencito, empecé como a los 11 años a consumir drogas, Parce, en este podcast trato de no juzgar el tema de las drogas, porque
Cada no, quien tiene como su percepción de percepción ello. de las drogas, sí. ¿Por qué decidiste como meterte en este cuento y qué tipo de drogas estabas metiendo? Parce, no, mira, pues como te digo, esos eran los 90 ya, ¿sí o qué? Porque fue en 1900, o sea, cuando empecé a consumir drogas tenía 11 años, o sea, 1994. Como la etapa, pues no sé, yo empecé a montar en skate, empecé pues como a frecuentar un poquito más la calle, yo siempre fui como un buen estudiante, pues como en la primaria, en el colegio era buen estudiante, pero obviamente tuve mi época rebelde, pues, ¿sí o qué? Porque decidí pues como consumir drogas. En ese momento pues yo decía como pues porque sí, porque quería y ya. Ya uno pues como con un poquito más de conciencia, o sea, entiende que fue simplemente como un método de escape a una situación familiar que estaba pasando en esos momentos y que pues obviamente no la quería afrontar, ni la quería ni tenía las herramientas para afrontarla como de verdad la debía afrontar. Entonces empecé a consumir. Lo primero que yo probé, parce, fue el perico. Eso fue lo primero, fue como Grandes Ligas de entrada. Marica, sí, entraste Sí. con toda. Entré con todas. Y de ahí, obviamente, la marihuana. Y ya de ahí probé pues como muchas cosas de esa época. Porque obviamente las drogas en esa época eran diferentes al contexto pues como social, cultural que había en Medellín. O sea, como era como marihuana, perico, cocaína, ribotril, todo ese tipo de cosas, pues. ¿Qué te hacían sentir? Pues yo no sé, eso, no sé, como que obviamente yo obviamente ya mirándolo hoy en día, uno como lo que está buscando ahí parece como escapar a la realidad. De pronto como desconectarse un poquito de lo que le toca vivir al diario, pues como de su, valga la redundancia, realidad en esos momentos en la vida. Pues nada, ¿qué me hacían sentir? Pues como cómodo, digo yo. Sí, las drogas lo hacían sentir a uno como cómodo, parchado, feliz. Bueno, y entonces ¿cómo empezaste como a enfrentar ese crecimiento personal? Ah, bueno, ya en esa época yo me tomé una pastilla que esa hijo de puta me dio un espasmo cardiovascular y casi me mata. Yo ahí hice como un alto en el camino, tenía 16 años y me dije pues como, no la chimba, yo no quiero más esto. Mi mamá era cristiana y me dijo como, mijo, ¿sabe qué? Venga, vamos a la iglesia. Y yo, ah, bueno, ma, vamos, pues probar a ver qué es eso, de qué se trata. Y ya, empecé a ir a la iglesia y fue un descubrimiento muy bonito en ese momento. Como ese amor que se respiraba, como esa alegría que se respiraba. Fue un descubrimiento muy bonito de la iglesia en ese momento, la verdad. Parte me parece muy interesante porque precisamente en las iglesias pues, uno puede encontrar amor, tranquilidad, pero las iglesias también hablan mucho desde el miedo, desde el terror, de encontrar al demonio, Claro. que todo es con el demonio, que todo es Satanás, que todo es malo. Hágale que ahorita vamos a eso. Entonces, bueno, yo ya me empecé a parchar y ya ahí conocí gente, conocí parceros. Yo tocaba guitarra desde muy pelado, pues como muy autodidacta. Y allá en la iglesia conocí un parcero con el que, pues como que nos conectamos como con los gustos musicales y yo le dije como que si íbamos a montar una banda y montamos la banda. Empezamos pues la banda y la banda nos fue llevando como a otros ambientes, nos fue llevando como a otros lugares. Paradójicamente la banda era más era más como para la gente que no era de iglesia que de iglesia, porque la banda era una banda como de
post-hardcore, como un poquito emo también, por así decirlo, y tuvo muy buena acogida pues como en la escena local. Entonces claro, empezamos a tocar en muchos lugares con bandas de esa época como importantes, Grito, La Moji, Nepentes y así. Obviamente eso fue un parche pues brutal y fue un momento muy bonito de la vida, como ese momento musical y ese momento de tocar, de compartir, de parcharse, de conocer gente, fue algo muy enriquecedor. La música ha sido como una parte fundamental en nuestra conexión. De hecho, gracias a esa banda fue que yo te conocí. Porque una novia... Eras una groupie mía, pues. Una novia tuya desde ese momento fue la que me mostró el EP de ustedes. Y ahí fue que yo me enganché con esa banda y fue ella la que me presentó con vos. Para vos entonces, ¿qué significa la música? ¿Y de qué manera ha contribuido en ese viaje espiritual y de autoconocimiento? O sea, puede ser muy loco porque finalmente la música que a mí me gusta, o sea, yo escucho mucho estilo, pues como de todo, por así decirlo. Soy un poquito más metalero, pero no soy como metalero vieja guardia trashero, aunque me gusta un poquito el trash y todo eso. Pero yo creo que soy más como más metalero de la nueva escuela, pues como más de Pantera para metalcore, exacto, más grindcore, como un poquito más carne molida, le digo yo. Sí, sí. Un poquito más basurita, por así decirlo. Yo desde que tengo uso de razón, huevón, yo crecí en un hogar muy musical, pues, y muy rockero. Mi papá siempre estaba escuchando jazz, latin jazz, mi mamá le gustaba el rock también, mis hermanos también eran rockeros, entonces siempre como el ambiente en mi casa había música constantemente y yo desde que estaba pequeño como que siempre dije yo quiero eso en mi vida, o sea yo quiero vivir de la música, yo quiero ser un rockstar, yo pensaba como que chimba poder lograr eso en algún momento de mi vida, como poder vivir de la música y finalmente la música se fue volviendo como todo para mí, huevo, todo es todo, o sea yo no puedo cocinar sin música, yo no puedo tatuar sin música, yo no puedo manejar motos sin música. La música siempre tiene que estar, no puedo diseñar, no puedo estar haciendo nada sin música de verdad, porque para mí es como mi acompañante continuo, huevón. Bueno, parce, increíble, porque es que la música siempre lo hace sentir a uno en un estado de relajación o de tranquilidad. Sí. Pues a mí también me pasa lo mismo, pues la música es un elemento fundamental en la vida. Pero bueno, retomando esa historia personal, ¿quieres contarnos con ese momento crucial que pasó con Bueno, listo. Entonces, estábamos hablando, yo me volví cristiano y duré cristiano un tiempito. En el 2006, a mi mamá la asesinaron. La asesinaron dentro de un bus de La Estrella. Nosotros vivíamos en La Estrella, mi mamá y yo. Y obviamente ahí mi vida como que se partió en dos, porque era como un nuevo comienzo, por así decirlo. Como que me tocaba arrancar de cero otra vez. Pues o no, otra vez no, la primera vez en mi vida, como solo, porque finalmente yo soy el menor pues de mi casa. Mis hermanos ya estaban grandes, mis hermanos ya vivían con sus parejas y yo todavía vivía con mi mamá. Entonces claro, me tocó como salir al ruedo y me fui a vivir con mi papá y mi mamá llevaban separados 12 años, entonces como irme a vivir donde mi papá, aprender otras dinámicas y vivir ese duelo tan teso que era como la muerte de la mamá. Finalmente yo creo que
La muerte siempre nos va a porrear y la muerte siempre va a estar presente en la vida de todos en algún momento. Eso es inevitable. Y por más que uno diga que está preparado o entiende un poquito más lo que es la vida, la muerte, etc., creo que nadie está preparado para perder un ser querido, y más la mamá, de una forma violenta. Entonces, claro, eso fue un shock brutal, parce. Fue un shock muy teso y me costó mucho, obviamente, hacerle ese duelo a doña Fanny. Me costó demasiado porque después de la muerte de ella, yo me dediqué fue aquí viene mi etapa de alcohólico. Me dediqué fue a tomar. Me salí del cristianismo, me salí de la banda que tenía pues con los parceros, y ya me dediqué fue como a otras cosas en mi vida, como a anestesiar ese sentimiento que estaba teniendo ahí en ese momento, como a ahogarlo y a disimularlo, porque vuelvo a lo mismo, o sea, uno finalmente con drogas, con alcohol, lo que está tratando de hacer es como maquillar las cosas, como nada, no pasa nada, ya eso pasó, todo bien, ya yo me dedico a vivir, pero ¿a vivir de qué forma? Ese es el punto clave cuando uno dice yo me dedico a vivir, o no, todo bien, no pasa nada, o eso es inevitable, eso va a pasar, yo sigo viviendo mi vida, pero uno sin bases, sin fundamentos, sin unas bases sólidas espiritualmente hablando, esos momentos en la vida lo cogen y le meten una zapateada muy azarosa, que ahí es cuando uno se da cuenta como marica, yo no sé si es un culo, pues yo no sé dónde soy, no sé quién soy, no sé qué quiero, y empiezan como todas esas preguntas de construirse, por así decirlo, como empezar a buscar una identidad, porque finalmente uno dentro de la familia, la mamá, todo ese tipo de cosas, uno tiene cierto tipo de identidad, ¿sí o qué? La familia le da una identidad, la mamá le da una identidad, el papá, los hermanos. Pero cuando algo así sucede, vos perdés esa identidad y te toca como empezar a buscar tu identidad. Y cuando no has tenido como una educación espiritual sana, pues porque finalmente vos puedes ir a una iglesia, pero que vayas a una iglesia no necesariamente quiere decir que estás teniendo una educación espiritual sana. Cuando no has tenido una educación espiritual sana, cuando lo que decías ahorita, parce, todo es desde el miedo y la recompensa, entonces eso que estoy haciendo es malo, entonces voy a ir al infierno, que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, empezabas a vivir prevenido y con un poco de taras mentales que te van a impedir de verdad como tener una búsqueda genuina de lo que sos vos y para dónde querés mirar. Y empezás a darte contra las paredes, vuelvo y digo, anestesiando ese sentimiento y como embolatándolo, porque pues finalmente no lo puedes afrontar porque no tenés bases, no te puedes preguntar porque tus bases espirituales son miedo y recompensa. Entonces, ¿qué haces? Lo conocido. Yo ya conocía las drogas y los excesos y las adicciones, y como en algún momento me anestesiaron y me sacaron o me tuvieron como dormido. Yo dije, pues bueno, esto es lo que yo conozco, pues hagámoslo, no pasa nada, me funcionó una vez, entre comillas, pues me puede funcionar esta vez también. Y eso fue lo que pasó. ¿Cómo saliste de ahí? Del alcohol, Sí, pues. parce, como a los... Mi mamá murió en el 2010, 2006, perdón. Ella murió en el 2006. Y cuando yo cumplí 30 años,
yo me vi pues como al espejo, como fumando mucho cigarrillo, estaba muy pasado de kilos, estaba, no sé, me vi y me preocupé, me dije como, uy marica, tenés 30 años, tenés una edad ya importante y seguís comportándote como un peladito de 15 años, huevón, o de 20 años. ¿Sí o qué? Sí, ¿sabes? Les dije, no, yo no quiero más esto para mi vida. Y casualmente mi papá, días antes, mi papá siempre ha sido una persona como con una búsqueda espiritual muy particular. De hecho, la primera persona que fue cristiana en mi familia fue él. Pues nosotros conocimos el cristianismo por él. ¿Sí o qué? Yo me curo esta gorra para atrás. Nosotros conocimos el cristianismo por él. Y él me pasó un libro, cuando yo ya estaba viendo con él, un libro que se llamaba, no, yo no estaba viendo con él ya en ese momento, pero sí estábamos hablando pues como de algo así puntual y me pasó un libro, me recomendó que me leyera un libro que se llama Los Tres Tesoros de Osho. Y parce, yo me leí ese libro sobre el Tao, y yo me leí ese libro, fue como un antes y un después en mi vida, parce. Pues fue como, uy, marica, de verdad uno vive la espiritualidad muy diferente, y el libro habla mucho sobre la aceptación, sobre la dualidad, sobre el no juicio, sobre pues como no encasillar a esa espiritualidad bajo una denominación. Y eso para mí fue un antes y un después, parce, fue como uy, marica, así. Antes de que nos metamos en ese tema, que me parece súper interesante escuchar esa perspectiva tuya, has hablado mucho de tu familia. Conocimos pues como el momento trágico de tu mamá, pero has hablado de tu papá, has hablado de tus hermanos y quisiera saber qué tan importantes son para ti entonces en este desarrollo y sobre todo tu papá, cómo ha impactado tu vida y cómo es la relación con él. Parce, mi papá es una persona muy leída, es muy autodidacta, él es periodista de profesión, pero pues como, no sé, ¿cómo se llama eso? Le dieron la tarjeta profesional por llevar mucho tiempo ejerciendo, pero mi papá ni siquiera se graduó del bachillerato. O sea, mi papá empezó desde muy joven a trabajar con el periodismo, pero se hizo un nombre a punta de años y años trabajando en eso. Y él, como siempre le ha gustado leer y siempre ha estado como conectado con la lectura, con la investigación, con todo ese tipo de cosas, dentro de sus investigaciones, lecturas, etcétera, empezó a leer sobre la espiritualidad y se topó con este man Osho. Y yo creo que para mi papá ese fue también como su cambio de paradigma, por así decirlo. Para él, Osho, yo creo que representó como Osho, Rabindranath Tagore, son como las personas que de pronto, o los escritores que yo creo, y que según lo escuchaba él, le abrieron como una perspectiva diferente de lo que puede ser la espiritualidad sana, por así decirlo, por ponerle pues como un calificativo, pues porque no es que sea sano o enfermizo o tóxico, no, pero como una espiritualidad como para mí equilibrada, porque finalmente volvemos a lo que hablamos ahorita, la recompensa y el miedo te llevan a tener una relación con Dios, con el Gran Gau, con Buda, con lo que le quieras poner de denominación, una relación de miedo, parce. Y ellos de verdad no vinieron a predicar sobre el miedo, ellos vinieron a predicar sobre el amor, sobre la aceptación radical, sobre el no juicio, parce. Por eso fue que vinieron a predicar todos estos maestros ascendidos. Si vos mirás el discurso en común de, no sé, de Buda, de Krishna, de inclusive de
de Jesús, de Mahoma, todos tienden a hablar del amor. Lo que pasa es que como el ser humano es tan tóxico, al ponerle como todas esas características humanas a estos maestros ascendidos, se ha ido cagando en todo. Al ponerles pues como una denominación religiosa y una organización, se caga en todo. Pero el mensaje común es el amor incondicional, la aceptación radical, es como el mensaje común. Tú nos hablas de ese libro que te transformó la vida. Que se lo y que- recomiendo porque es una chimba, perdón, pero es una chimba ese libro. Los tres tesoros de Osho. Sí, de hecho me lo estoy volviendo a leer. Listo. Te cambió la perspectiva. Por lo menos me hizo preguntarme. Sí. Y al hacerme preguntar, yo siempre fui una persona que no me quedaba, o sea, yo soy como en peliculadito, ¿sí o qué? Un poco. Entonces, cuando yo quiero como aprender algo, cuando quiero entender algo, le dedico como su tiempo a investigarlo, a entenderlo, a estudiarlo. Y obviamente ahí me fui encontrando con más cosas, me fui encontrando con videos, con escritos, con autores, que me fueron como, te digo, como te voy diciendo, como ampliando ese concepto inicial que me dio ese libro, pues. ¿Y qué más fuiste encontrando en ese camino? Bueno, de ahí yo estuve en una relación hace mucho tiempo, donde yo estuve casado por 5 años, y con esa persona empezamos a hacer, ella, no me acuerdo ya dónde conoció a una persona aquí en Medellín que da cursos de mindfulness. Ah, bueno, no, antes yo tomé yagé. Okay. Antes del curso de mindfulness yo tomé yagé en medio de toda esa búsqueda, porque mi hermano, el mayor, que ahora me preguntabas por la influencia de mi familia, de mis hermanos, un día me dijo como, parce, vamos a tomar yagé. Y yo, que soy como probón, dije, bueno, vamos, qué chimba. Contarnos esa experiencia. Sí. De parce, yo, bueno, después de que mi mamá murió y yo me dediqué a tomar alcohol y todo esto, cuando ya quise como empezar a tirar como juicio, como ser una persona como con unas costumbres más sanas, etcétera, yo creo que cuando uno empieza esas búsquedas, todo lo empieza uno como a llevar allá, como que se empieza a conectar como con esas cosas y esos contenidos y ese tipo de personas. ¿Sí o qué? La misma vida te va enfocando en los caminos y te va encontrando personas, te va mostrando. Exacto, sí. Entonces, bueno, yo empecé a tener como una confusión espiritual. En medio de la búsqueda y todo esto, después de leer los 3 tesoros y toda esta cosa, empecé a investigar, mirar videos, etcétera, etcétera. Y uno de esos videos me llevó a un video que hablaba sobre los Illuminati, que de paso también soy más conspiranoico que dos, y sobre cómo los Illuminati, su deidad que es como la Baphomet, que es como el macho cabrío, ellos como justifican que su deidad es buena y que el Dios de los cristianos no. ¿Y cómo lo justifican? Porque empiezan a decir que inclusive basándose en la propia Biblia de los cristianos, se han hecho más atrocidades y más cosas malas y más genocidios en nombre de Dios, mandados por Dios, que en nombre de Lucifer o en nombre de Satanás o el nombre que le quiera poner, pues. Y eso a mí me quedó sonando, y yo como marica, y si nos han vendido toda la vida la historia que no es. ¿Sí o qué? Sí, pues. Entonces yo empecé ahí como con una confusión muy tesa, y cuando mi hermano me dijo, vamos a tomar yagé, yo le dije, vamos. Obviamente cuando uno va a tomar yagé, tiene que ir como con una intención. Mi intención era como desenredar como
como esa confusión espiritual que tenía respecto a lo que es Dios, el creador, el gran arquitecto del universo, el gran Gabo, y lo bueno, lo malo, la humanidad, etcétera. ¿Sí o qué? Y parce, yo me fui a tomar yaje con esa intención de desenredar pues como esa confusión. Marica, yo llegué y me tomé pues como la primer copia, eso fue un sábado por allá en San Pedro. Uno se tiene que hacer una preparación pues como alimentarse bien, ojalá una alimentación vegetariana por una semana más. Yo ya llevaba siendo vegetariano como 2 años y fue como fácil esa preparación, esa previa pues a la ida a tomar yaje. Listo, me fui pues a tomar yaje y mi intención era como entender qué era lo malo y lo bueno, quién era el malo, quién era el bueno, todo ese tipo de cosas. Y ya. Parce, yo me tomé pues como el yaje, la primer, ¿cómo se llama? La primer copita de yaje que le dan a uno. Me acosté en mi sleeping, por allá en San Pedro, eran como las 11 de la noche, me acosté en mi sleeping. Parce, medio me mareé, medio empecé a ver como cositas bonitas y ya, paré de contar, no vi nada más. Yo era como, marica, esa chimba que... Yo, pues, porque pues, así tan raro. Parce, fui y le dije al taita como, parce, esto no me pasó nada, esto no me hizo nada, por así decirlo, no me cogió. Ya que me tomó otra dosis y me dijo, sí, tómese la otra. Me tomé la otra. Y parce, a los 15 minutos estaba vomitando. Y me acosté pues en mi sleeping y empecé a viajar. Un viaje muy brutal. ¿Qué viste ahí? No, al principio uno empieza a ver como fractales, como colores, como la típica alucinación de esos psicotrópicos, ¿sí o qué? Sí. Parce, pero lo bonito del asunto acá es que en un momento del viaje, bueno, cuando yo estaba yendo al lugar, yo iba con una prima, con mi hermano y el novio de la prima en ese momento, el novio de la prima que ya llevaba mucho tiempo tomando yaje. El man me dijo algo muy puntual y como muy clave en ese momento, que fue como, parce, si se te pone el viaje muy oscuro, vos con todo el respeto le decís como que se vayan, porque finalmente toda esa oscuridad que se te está apareciendo, pues la creaste vos. Es tuya. Es tuya toda esa oscuridad. Bueno, toda esa oscuridad la creaste vos. Le decís como que se vaya con todo el respeto, toda la humildad. Yo, listo, melo. Parce, yo empecé a viajar, a ver cosas muy brutales, las fractales, etc. Y un momento que yo sentí que me estaba muriendo. Yo, gonorrea, aquí fue, bueno, me morí, así me tenía que morir. Enyajesado, ya es mi momento, gracias a Dios, todo bien. Pero me acordé pues como de esas palabras y dije, no, si toda esta oscuridad la estoy creando yo, pues yo tengo el control también de esta oscuridad y de este viaje. Por favor, oscuridad, por favor, viaje. Yo quiero tener un viaje bonito, con todo el respeto, con todo el amor. Les pido que me permitan tener el viaje bonito. Parce, y a los 2 minutos empecé a ver otra vez cosas brutales, un viaje hermoso. Fue una sensación muy bonita, como poder entender que finalmente uno es el que se trae amor o miedo a su propia vida, ¿sí o qué? Parce, bueno, en un momento del viaje, yo estaba acostado, eso era una maloca, y en esa maloca el techo era como de
de plástico, pues como de bolsa, y todo el mundo tenía como colgadas sus maleticas y todo ese tipo de cosas como en la pared. Yo llegué a abrir los ojos y miré hacia arriba y vi como un Cristo derritiéndose, como podrido, pues como pudriéndose, como un Cristo así como oscureto, una cosa muy heavy, muy densa. Y yo dije, ay, gonorrea, ¿qué es eso? Y después sentí una voz como que me decía, parcero, eso que usted está viendo ahí, eso no soy yo estoy vivo. Pero yo estoy vivo acá, en la naturaleza, en los animales, en su pareja, en su hermano, en sus primos, en su mamá, en su papá. Estoy vivo en la música, en la dulzaina, en la guitarra, estoy vivo en todo. No me busque más en iglesias ni en esas maricadas, yo no estoy por allá. Yo estoy vivo. Yo no soy eso que estás viendo ahí. Y yo dije como, marica, bueno. A uno siempre le han vendido el Cristo sacrificado, el Cristo que murió por los pecados, el Cristo intocable, pero finalmente están todos, y están todos. Y ahí fue como, uy, qué chimba. Y empecé pues como a verlo desde otra perspectiva muy brutal, mi relación como con Dios, la espiritualidad y todo este tipo de cosas. Desde esa toma de viaje pues, fue algo muy bonito, fue algo muy, muy brutal. Ahorita contabas que después de ese tema de la espiritualidad empezaste como a relacionarte con el tema del mindfulness. Bueno, listo. Entonces, después del viaje de Yahé y todo esto, yo empecé pues ya como a investigar sobre la meditación, sobre cómo conservar esa iluminación tan bonita que me dio el Yahé en ese momento. Muy hermoso, weón. Sí. Como conservar ese mensaje y que no se quedara simplemente en un viaje de Yahé. Parce, y como te estaba contando, mi ex esposa en ese momento, mi ex pareja, ella conoció, no sé por medio de quién o cómo fue, a un man que se llama Andrés, no me acuerdo en este momento el apellido, que es profesor de mindfulness. Y me dijo, parce, vamos a hacer ese curso juntos. Y yo, vamos, qué chimba. Y ese acercamiento a la meditación y al mindfulness fue como la cereza que necesitaba mi pastel espiritual, pues, por así decirlo, como para poder seguir teniendo herramientas brutales en este camino del autodescubrimiento, pues, y del crecimiento espiritual. Andrés Mejía se llama el man. Bueno, ya que estamos hablando de ese tema de crecimiento espiritual, de presencia plena o presencia absoluta, yo te lo he dicho muchas veces, pero yo admiro mucho ese conocimiento y sabiduría que tú tienes al respecto, porque aparte de todo eso que viviste, también has leído bastante y eso que tú lees en algunas conversaciones lo transmites. Entonces, quisiera como preguntarte eso, ¿cómo adquiriste toda esa profunda comprensión y cuáles fueron las principales lecciones que te dejó todo esto? Del mindfulness y de la presencia plena. O sea, el mindfulness es muy brutal, pues porque finalmente te enseña a tratar de vivir el aquí y el ahora, ¿sí o qué? Sí. Es como su foco principal. Obviamente eso ya suena muy cliché porque ya todo el mundo lo dice, pero es más importante de lo que todo el mundo piensa. Uno tiene que aprender a vivir este momento, porque solo este momento es el que existe, no existen más momentos. No existe un pasado, no existe un futuro, existe este momento. Y el mindfulness me dio esa herramienta con la respiración, con aprender en algunos momentos, aunque mi cabeza es muy caótica y no para y es un poquito a veces hasta fatalista, aprender a ser el observador consciente, aprender a observar mis pensamientos y mis momentos sin juzgarlos, sin ponerles una intención, sin ponerles un calificativo, y ha sido pues como muy brutal. Esa herramienta de aprender a vivir el ahora te enseña a no ser reactivo, por ejemplo, en una situación puntual.
en una situación de estrés, en una situación de mucha presión, a tratar de no ser reactivo. No quiere decir que yo no sea reactivo, yo a veces soy muy reactivo porque pues finalmente somos seres humanos y tenemos muchas cicatrices emocionales de muchas vivencias que uno cree que las tiene resolucionadas, reclaras, y después parce va y loco y le dan 3 vueltas. Todas las cicatrices emocionales, y lo más triste es que casi siempre estallas con las personas que siempre están, las personas que están ahí incondicionalmente, dándote amor, dándote como presencia, dándote compañía. Por lo general estallas como con esas personas cuando no logras controlar tu mente caótica, tu mente negativa, tu mente, sí, o sea, tu mente desastrosa. Cuando no logras controlarla, es en esos momentos donde vos llegas y estallas con esas personas que siempre están ahí incondicionalmente. Y que cuando ya logras volver como a tu centro, entendés de nuevo qué es el amor incondicional en los seres humanos. Entonces, cuando vos decís que controlar esa mente es poder visualizarla, observarla sin juzgarla, digamos, no sé, tuviste un tropel con tu pareja, tuviste un tropel con tu jefe. Obviamente, por ejemplo, lo que enseña Osho, o ese libro de los 3 tesoros, es emputate, es que está perfecto que te emputes, está perfecto que puties, está perfecto que te sientas frustrado, pero no te quedes ahí. Vivilo, no lo juzgues, perfecto. Ah, que me dio putería, que me pasó esto, me pasó lo otro. Sí, perfecto, pero no lo juzgues y no te quedes ahí. Porque digamos, te emputaste y después empezás a darte palo, gonorrea, yo porque hice esto, pues puta, es que yo soy lo peor, parce, qué rabia, yo como no hago esto, parce, qué rabia, yo como no hago lo otro, parce, qué rabia, yo como no me quedo callado, yo por qué me dejo llevar, y empieza toda esa basura mental del miedo, de la culpabilidad, del cuerpo del dolor, que habla también este libro del poder de la hora, y empieza todo eso a generarte una identidad y a hacerte meter en un papel de víctima. Pues puta, pero de víctima y de victimario con vos mismo. Pues puta, yo por qué hice esto, pues puta, yo por qué dije lo otro, yo por qué reaccioné así, yo por qué, no sé, por qué no pensé 2 veces antes de decir esto, por qué no pensé 2 veces antes de decir lo otro, y te empiezas a dar palo. Y ahí es donde volvés como a esa parte. Ese es el cerebro, lo que dicen el cerebro reptiliano, el cerebro del instinto de supervivencia, el cerebro primitivo, ¿sí o qué? El que te lleva pues como a reaccionar atacando en un momento en que te sentís atacado, que te lleva a tener como ese instinto de supervivencia, y finalmente el instinto de supervivencia lo primero que hace es llevarte a reaccionar y atacar para poderte defender, entre comillas. Cuando no logras controlar ese cerebro, pues increíble. Aparte de todo, es muy profundo porque se nota mucho esa sabiduría y ese autoconocimiento que tenés. Gracias a eso estás ahora donde estás, pero para llegar allá quisiera como indagar un poco de después de o cómo fue ese camino de autoconocimiento, de enriquecer más como ese camino que tú tienes, porque algo que me faltó decir pues que también eres diseñador, y en ese mundo del diseño, ¿cómo encontraste en el tatuaje como ese amor profundo hacia ti? Parce, el tatuaje para mí fue como un sueño toda mi vida de hacerlo. Yo me empecé a tatuar desde que estaba muy joven, porque, como te digo, crecí en un hogar rockero
crecí queriendo ser rockstar y morirme a los 27 de una sobredosis de heroína, destruir hoteles. Obviamente porque eso era lo que veía y yo era como que chimba, esos eran mis héroes. Pues el tatuaje siempre estuvo como presente en mi vida, pero volvemos al tema del no puedo, del miedo, de la inseguridad, del no sentirse suficiente. Y cuando yo empecé con el diseño por accidente, por así decirlo, porque yo siempre quise ser fue músico. Yo me quería ir a estudiar música a Cuba. De hecho, yo recuerdo muy bien que en 11 mi papá me decía como parcero, si usted se gradúa con honores, yo lo mando a estudiar música a Cuba. Porque a pesar de mi tiempo de drogas y como de rebeldía, siempre estuve entre los mejores estudiantes. Siempre, parce. Entonces yo listo con eso, con esa meta entre ceja y ceja, entre ojos huevón, yo me gradué como el segundo mejor del colegio, de todo el colegio. Me había ganado una beca para estudiar ingeniería en la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Pero a mí esa chimba no me gustaba, yo no quería eso. Yo quería ser músico. ¿Mejor del colegio? ¿De qué colegio? Yo me gradué de un colegio que se llama Liceo Alcaldía de Medellín en Belén Rincón. Yo estuve en ese momento entre los 10 mejores ICFES de Medellín, de colegios públicos, obviamente, porque pues eso tiene como dos tipos de calificación, o pues como dos ranking, por así decirlo, o por lo menos en esa época. Bueno, como todo eso, como de chimba, o sea, como cosas muy bacanas, logré cosas muy bacanas en ese momento en el colegio. Y yo, bueno, Cucho, mire, cumplí, vámonos. Y obviamente, hasta el son de hoy, no lo he vuelto a ver. Ese parcero no me cumplió, no me mandó a estudiar música a Cuba. Pero pues igual, sí, siempre estuve conectado pues ahí con la música. Entonces cuando ya salí pues como del colegio, yo hice de todo en ese momento. Yo trabajé en una piñatería, parce, transportando y bodegueando icopor, que era la piñatería del papá del otro guitarro de la banda en la que yo estaba. Como yo no tenía plata, fue como, parce, camellé acá, mi papá le presta para comprar la guitarra. Yo tenía una guitarra acústica cagada, mi papá le presta y ahí lo va pagando con camello. Y yo, va, de una. Entonces, parce, yo trabajaba de lunes a viernes, todo el día, no, de lunes a sábado, todo el día, y trabajaba para pagar la guitarra y para pagar los ensayos. Porque en esa época, pues yo creo que a vos te tocó, yo tenía que pagar ensayadero, ¿sí o qué? ¿Aún? Ah, bueno, aún, sí, pues, pero ya mucha más, ya la gente vendía, pues por lo menos los de la época de nosotros, como que ya muchos ya tienen como su propia sala de ensayo, sí, claro, y tienen su parche, pues como para parchar, de ensayar y todo eso. Sí, pero en esa época que fue el boom como de las bandas locales, por así decirlo, que salió Popcorn, salió 911, salió Nepente, salió Tres de Corazón, parce, salió Rey Gordinflón, marica, en ese momento salieron todas las bandas, parce, todas, y nosotros salimos ahí, como en esa camada. Entonces, claro, pagar los ensayaderos, pagar la guitarra, los pasajes para ir al ensayadero, los pasajes para ir a... que lo estaba oliendo chimbo, que lo veo ahí apretando culo, los pasajes para ir que a Bogotá a tocar, los pasajes que, bueno, en fin, todo eso. Entonces listo, salí del colegio y me puse a trabajar ahí pues como en esa piñatería, bodegueando, empacando pega y copor, haciendo de todo lo que se podía hacer en esa bodega, parce. Y de ahí mi hermano montó una empresa de estampación, un taller de estampación. No era un taller, en realidad era una empresa grandecita, pues, porque como que el man salió con toda.
Y yo le dije como, nea, ¿sabe qué? Me trabajo. Yo estaba joven, pues yo tenía, no sé, 21 años, 22 años. Yo le digo, parce, me trabajo, pues yo necesito trabajo. Dijo, hágale, pero tiene que hacer de todo. Tiene que empezar bulteando. Y yo empecé a parar y bulteo. Listo, empecé entonces bajando los bulteando, llevando los pedidos a los clientes. Y ahí le dije yo un día como, parce, yo quiero aprender a grabar planchas en estampación. ¿Me va a dejar? Sí, pregúntele a este parcero le enseña, soy grabador. Parce, me enseñó, listo, aprendí a grabar planchas. Parce, yo quiero estampar era un poquito más complicado, no eran pulpos automáticos, eran pulpos manuales, y eso sí tenía pues como, eso tiene su arte, parce, los estampadores son unos capos, parce. Parce, yo quiero estampar, yo quería como empaparme de todo ese conocimiento, y digo, de una, estampe, aprendí a estampar. Parce, yo quiero aprender a hacer colores, a preparar los colores, porque eso a mí siempre me llamó la atención, me parecía muy bonito. Hágale, empiece, empute. Me volví el colorista de la empresa. Y un día, a mí me gustaban, pues como yo me iba y cogía el computador del diseñador ya por las noches. Él tenía CorelDRAW, trabajaba con CorelDRAW. CorelDRAW 9 creo que era ese carechimba. Y yo le dije a mi hermano como, parce, yo me voy a quedar por las noches aprendiendo a manejar esta maricada. Me dijo, hágale, todo bien, yo le enseño cositas básicas y ya. Y pues un día, yo como todo gomoso, aprendiendo, cacharreando, un día me dice, parce, el diseñador se me va, yo le explico cómo es hacer separaciones de color para sacar las planchas y para que usted se ponga a camellar acá. Y yo de una, hágale. Me dijo, pero se pone a estudiar. Y yo, sí, hágale, todo bien. Entonces, parce, el man me explicó como una semana cómo era el tema de la separación de colores, cómo era el tema de, pues todo ese tema como de diseño, por así decirlo, para estampación. Parce, a la semana me soltó ya. Y yo a la semana ya haciendo las separaciones de colores. Obviamente al principio me costaba como un hijo de puta, más embalado, cometía más errores, más chompiras, pero todo bien, pues esa fue como la universidad, pues. Y ya ahí como que dije, esa chimba es el diseño. Y me metí a estudiar al CESDE, diseño gráfico, en el 2003. ¿Qué más? ¿Qué más te cuento esa parte del diseño? Bueno, me metí a estudiar diseño. Sí. Y me tocó salirme, no pude terminar nunca, porque me dediqué a trabajar, pues como a estar ahí pendiente de la empresa de estampación de mi hermano. Después mi mamá montó un taller de estampación, entonces me fui a trabajar con mi mamá y apoyar el taller de estampación de mi mamá y así. Y ya me fui haciendo ya más como la experiencia y como el candeleo del día a día, pues, en el diseño. Pero yo digo que yo me volví de verdad diseñador cuando entré a LD y conocí a Andrés Ramírez, conocí a John Posada, conocí a Pipe Sánchez, que fueron como los primeros, huevón. Y esos manes, marica, yo los amo, parce, sobre todo a Ramírez, huevón. Porque yo conozco con diseñadores externos, pero para mí ese piro es un crack. Es un crack. Y desde el primer día, parce, como a enseñarme, a explicarme, a mostrarme truquitos, y así fui como conociendo el diseño como desde otra perspectiva y como que desde otra mirada más diferente, huevón, diferente a lo que era la estampación. Fue muy brutal, parce, fue muy brutal, muy bonito. Conocí a Daniel Hernández, que es mi jefe actual. Y ese marica sí que me enseñó, porque esa gonorrea es un crack, parce. Lo puta sí que es un crack. Y me enseñó también como un putas, niño, mejor dicho. El me hizo, un diseñador de verdad, parce. Yo antes era diseñador, pero como que no de la forma que de verdad es un diseñador, pues. Sí, LD fue como tu academia, pues. Sí, LD fue una academia, la hija de puta, parce. ¿Cuánto duraste en LD? 12 años, weón.
12 años con un paréntesis de 3 meses. Que me fui 3 meses para una empresa de aquí de la ciudad y no estuvo tan chévere. Conocí gente muy tesa, conocí gente muy bonita, gente que quiero mucho, pero la empresa como tal no es tan chévere. Te fuiste de LE, te fuiste para esa empresa y luego volviste a LE. Volví a los 3 meses y eso. La importancia de dejar las puertas abiertas y hacer las cosas bien. Sí, me fui 3 meses, duré en esa otra empresa. A los 3 meses como vuelve el perro arrepentido, con el rabo entre las patas, el hocico partido, el chao, pues mejor dicho. Y nada, presenté la prueba otra vez como para volver a trabajar en el ED y pasé a una marca que estaban necesitando gráfico. Y ahí, como la vida, huevón, pille, pues yo siempre quise tatuar, ¿sí o qué? Pero yo no ilustraba, yo era un diseñador más como de collage, de montajes, de Photoshop, etcétera. De coger recursos para Sí, montar. exacto. Era más como de armar los diseños con fotos, con tipografías, con efectos, como más collage, más fotomontaje. Cuando yo volví a LD, volví a una marca que exigía, primero, terminar la universidad y segundo, ilustrar. Y ahí conocí a 2 cracks, parce, que amo y que pues fueron como mi puerta de entrada a la ilustración y allá como a otra etapa mía del diseño, que son Johanna Bojanini y Diego Bedoya. Y esas 2 personas, parce, súper lindas con el conocimiento, 2 personas re profesionales y reparchadas, re tranquilas, pues como con el conocimiento. Me cogieron, parce, me enseñaron trucos, me enseñaron técnicas de ilustración. Diego se iba a la hora del almuerzo conmigo y hacíamos talleres de ilustración y nos parchábamos y él me enseñaba sus trucos, sus cosas. Y fue muy brutal, porque si no hubiera sido por Diego, por Johanna, por irme de línea directa, volver a una marca que me obligaba a ilustrar, me salía tatuando. Porque nunca me hubiera acercado a la ilustración. Y finalmente el tatuaje tiene mucho que ver con la ilustración. Entonces mira cómo camella la vida de chimba, huevón. Lo que vos decías ahorita, o sea, la vida te va mostrando el camino y te va tirando. La vida va depurando, la vida va depurando y lo va llevando a uno, huevón. De acuerdo. Chimba es uno dejarse llevar. Pero la vida es linda, por eso, parce, es como, uy, qué magia esta mierda, parce. Y eso fue como muy mágico, porque de verdad, o sea, si no fuera por esa pausa en el camino, por esa ida, por irme para esa empresa, volver con la necesidad de aprender a ilustrar, dar con personas que estuvieran dispuestas a enseñarme, a mostrarme, no estaríamos en ese momento haciendo esto. Posiblemente estoy hablando mierda, pero no tatuando. De acuerdo. En ese viaje hacia la realización de tus sueños, diste un paso audaz y valiente, y te lo he dicho muchas veces que te admiro por eso que hiciste. Contanos cómo fue tomar esa decisión. No, aquí viene otro tema, y viene uno de los puntos más brutales y de las personas que más me ayudó, lo que más me impulsó a eso. Bueno, yo empecé a tatuar en la pandemia, no en la pandemia, pero sí en 2020. Yo empecé a salir con mi novia, futura esposa, porque yo me separé pues como de mi relación anterior y empecé pues como una relación con una persona maravillosa. Y resulta que volvemos a lo mismo, o sea, la vida le va poniendo a uno las personas, los momentos y los lugares específicos para uno poder ir como entendiendo por dónde va. Yo empecé a tatuar, un día yo le dije a Eric, vos conoces a Eric, le dije como perro, él tatúa, exacto, él tatúa, yo le dije como perro, yo quiero aprender a tatuar. Digo, listo, cáigame tal día a la casa, yo melo. Eric es otro compañero de LE. Sí, ese marica es otro compañero que conocí en el es que hemos dicho, una universidad, pero también fue como
un semillero de personas re valiosas y hermosas en mi vida, weón, que pude conocer y con las que pude conectar. Sí, sí. Parce, Eric, yo le dije a Eric como, Eric es una persona re talentosa, o sea, es un crack en todo. Pero en todo ese piro, o sea, esa gonorrea hace todo bien. Yo le dije a Eric, como parce, enséñame a tatuar. Me dijo, listo, cáigame tal día, yo listo. Parce, le caí, me dijo, prepare esto, haga esto otro. Yo listo. Y en que voy a tatuar, y me dijo, me va a tatuar a mí. Yo dije, a este. Sí, me dijo, parce, me va a tatuar a mí, en serio, de una. Eso es de entrada, parce, me va a tatuar a mí. Entonces, así fue. Pero, porque lo que estaba diciendo ahorita, de la pareja, yo le había dicho, pues, como a Sara en algún momento, que yo quería tatuar, y ella siempre me decía, como, tatúa. Yo, no, pues, que no sirve para eso, qué mierda. Listo. Fuimos a Eric, y fui donde Eric. Me dijo, me va a tatuar. Pero, Sara, como está metida, dijo, como no, yo quiero ser la primera persona que él tatúe. Parce, y obviamente la tatué a ella primero y le hice una chimba de rayito en la mano. Ella me hizo a mí el mismo rayito en la mano, ya te lo muestro, que es ese. Y ya ahí como que fue el primer acercamiento y yo dije, ay, qué chimba esto, huevón. Yo quiero esto en mi vida. Y ya empecé a tatuar. En ese momento, pues hice como 2, 3 cosas. Creo que te tatuaba a vos, no, todavía no te la tatuaba a vos. Sí, yo No, pero eso no. fue después. La calaca que Y yo, tengo en el sí, esa calaca que la tuvimos que arreglar. y yo, eso fue en noviembre de 2020. A mí en esa época, después de la pandemia, yo tuve como unas crisis emocionales muy hijas de puta. Y yo mandé para la mierda el tatuaje, mandé para la mierda a Sara. A Sara la mandaba para la mierda cada 8 días básicamente. Que hijo de puta santa esa pelada, que me aguantó, huevón, y me sacó de esa, lo que llaman la noche oscura del alma. ¿Has oído hablar de eso, sí o qué? Sí. Bueno, esa fue mi noche oscura del alma, después de la pandemia. Fue un momento muy retador en mi vida por muchas razones, por muchas cuestiones. Y no, pero eso, acomate así. Entonces, parce, yo mandé todo para la mierda, yo no quería nada, deprimido, mal, hasta la chimba. Marica, es que yo zapoteo todas las historias, y de que gonorrea. No. Deprimido hasta la chimba, mal. ¿Por qué estás así? Pues, ¿qué sentías? No, pero no sé, fue como un episodio de depresión, de ansiedad generalizada. Fue una cosa muy heavy en mi vida que me llevó a estar muy puteado, pero muy puteado, muy mal. Y ahí sí, parce, no me sirvió mindfulness, no me sirvió autoconocimiento, no me sirvió nada. Muy teso porque por más que vos coseches como teoría, ahí te das cuenta que a veces la teoría puede valer verga y media cuando vos no la aplicás o no la sabes aplicar o no la interiorizas, porque finalmente la teoría es muy bonita, la teoría está ahí, pero si vos no la aplicas no sirve para un culo. Entonces, como yo siempre estaba como en ese camino de encontrarme, de buscarme, de encontrar mi realización espiritual, la vida me llevó a hacer mi curso de realización espiritual práctico. No, pues que querías que mucho autodescubrimiento, mucha elevación de conciencia. Bueno, carechimbita, vamos a darle. Me cogió y me metió una revolcada a la vida miedosa, parce, pero miedosa. Y ahí sí me dijo como, venga pues pongan en marcha y pongan en práctica
todo lo que aprendió y todo lo que iba a haber aprendido. Obviamente lo puse en práctica ni chimba, pues. Me di duro contra la vida, me di duro contra las paredes, traté mal a la gente que amaba. O sea, fue un momento muy, muy heavy en mi vida, muy oscuro. Peleaba con mi hermana, peleaba con Sara, peleaba con hasta el putas llave, con todo el mundo. Estaba mal, loquito, estaba mal. Y como en medio de tanta amor, paciencia, palabras bonitas, acompañamiento de Sara, paciencia, vuelvo y digo paciencia, amor incondicional, porque ahí sí que entendí lo que es el amor incondicional. Como que empecé a trabajar en mí, empecé a ir donde una psicóloga que es cognitiva conductual y fue como brutal, o sea, como que de verdad ya sí puedes aplicar conscientemente toda esa magia que habías aprendido, entender qué es lo que te lleva a sentirte como te sentís, de dónde viene esa emoción por qué genera esa reacción, y esa reacción cómo haces para controlarla y qué emoción genera esa reacción. Pues si me entiendes, es como una cadena, como una cadena que se va generando cuando no aprendes a leer como tu emocionalidad, cuando no aprendes a entender de dónde viene, por qué y para qué. Y fue un momento brutal, pero fue muy bonito como entender por qué, para qué y de dónde vienen. Todo eso fue muy brutal. Entonces empecé pues como eso, y ya después cuando hice como todo este tema de esa terapia con esta parcera psicóloga, como que me volví a conectar con el tatú y llegué a entender el tatú como una especie de meditación activa en mi vida. Se volvió como una meditación activa, como el momento mindfulness de mi vida, como el momento que me ayuda a estar presente, porque tengo que estar presente, sí o sí tengo que estar presente. Yo en el tatu no puedo estar pensando en la pieza que no diseñé, en lo que tengo que hacer. Yo tengo que estar acá, weón, acá. No hay otro momento. En el tatu no hay otro momento. Acá no hay control Z. Acá no hay control Z, exacto. Aquí no hay nada, o sea, tenés que estar sí o sí acá, porque si te enchimbas, la cagás. ¿Y qué haces cuando la cagás? ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer mi chimba. Decirle como, nea, la cagué. Yo lo arreglo, yo le regalo otro tatuaje cuando esté más teso. ¿Sí me entiende? Entonces el tatu se volvió como mi momento, mi práctica real del mindfulness. Eso es el tatu para mí. Y cómo llegué al tatu. Listo. Y lo que me ha enseñado el tatu. Ya nos contaste cómo llegaste al tatuaje, ya nos contaste toda la academia que tuviste en línea directa, todos los personajes que conociste, que te enseñaron, que te ayudaron a ese desarrollo personal que vas teniendo en este viaje. Pero, ¿cómo llegaste a tomar la decisión que tomaste? Bueno, A salirte de la organización, del empleo que tenías fijo, de ese salario que te llegaba cada 15 días, a decir, voy a ser independiente y voy en pro de convertirme en un gran tatuador y vivir montar- de eso. y vivir de eso, sí, sos. Pues finalmente yo todavía no vivo eso, pero voy para allá. Eso es lo primero. ¿Cómo llegué a querer tomar esa decisión? Parce, en el ED estaban pasando cosas ya como un año larguito, como en una situación maluca. A ver, yo el tatú, como me empecé a empelicular con el tatú, yo empecé a hacer el tatú paralelo a mi trabajo. Entonces, yo terminaba de trabajar en el ED de 7 a 5, de 8 a 5.
En realidad yo nunca llegaba a las 7, pues más vago que mi hijo de puta. Y a las 5 no te iba. Y a las 5 no me iba, me iba a las 4. Entonces, más que puta tan conchudo, ¿sí o qué? Entonces, bueno, a cumplir un horario y salir de ese cumplimiento de horario a camellarle paralelo a mi sueño de tatuar. Entonces yo salía de trabajar y daba mis citas de tatú a parceros, a gente que me quería dar la confianza al principio, y ya cuando ya empecé a montar como mis trabajos, mi Instagram, yo empecé a hacer cursitos, empecé a conocer gente, empecé a como a prepararme un poquito más, prepararme un poquito más. Cuando ya empecé a tomarme como más en serio este tema, por así decirlo, y a verlo ya más como mi estilo de vida, mi ikigai, porque finalmente eso se vuelve el ikigai, porque no es un trabajo, para mí eso es un disfrute del hijo de puta. Mi propósito, yo empecé a hacer cursos, empecé como a profesionalizarme un poquito más, y entonces yo empecé a dar citas después del trabajo, a las 5, a las 6, y tatuaba hasta las 10, 11 de la noche. Al otro día madrugaba a entrenar, porque para mí el ejercicio es súper importante, y a seguir la rutina, y así durante 2 años y medio larguitos. Cuando yo empecé a ver como que, pues como que, no sé, digámoslo de alguna forma, como que tenía talento, como que la gente creía en mí, me tenía confianza, estaba haciendo tatús que a la gente le gustaba, le parecían bonitos, etcétera. Dije como, bueno, listo, en algún momento yo quiero vivir de esto y lo voy a hacer, me voy a tirar al charco, pero cuando ya esté como listo, cuando me sienta preparado, lo que estábamos hablando ahorita al principio de la conversación, que no habíamos dado todavía nada. No, pero cuando me sienta listo, no, pero cuando me sienta preparado, no, todavía no, todavía no es el momento, no. Cuando esté listo, cuando esté preparado. Cuando esté listo, cuando esté preparado, cuando esté listo, esté preparado. Marica, y un día dije como, marica, yo nunca voy a estar preparado ni voy a estar listo. Sara me decía mucho, como parce, uno puede esperar a tomar las decisiones hasta cuando esté listo, cuando esté preparado, porque si no, uno nunca va a estar listo ni preparado. Y como que las circunstancias de la empresa en ese momento me fueron empujando también como a tomar esa decisión. Entonces yo llevaba desde 2022 como con ganas de tomar esa decisión, pero yo decía, marica, no, yo tengo responsabilidades, marica, no, yo tengo deudas, no, marica, yo tengo unos gatos que mantener, unos hijos que mantener. Parce, no, pues todavía no, eso todavía, pues yo no voy a tener como cubrir los gastos con el tatú, porque todavía nadie me conoce, porque obviamente a mí no me van a pagar todavía lo que le pagan a un Félix, lo que le pagan a un Santiago Lobo. Pues la gente no va a pagar por un tatuaje mío mucha plata, porque finalmente pues todavía no me conocen, no me tienen confianza. Entonces yo cómo voy a hacer, parce. Y 2023 pues como todo ese tema, todo ese proceso que todos vivimos en el ED, todo eso, como esa incertidumbre, hasta cuándo voy a durar, hasta cuándo voy a estar, sobreviviré otra quincena, sí, no. Marica, ya a mí se me empezó a volver como un tema, como a darme como ansiedad, como a dormir mal, como a no sollarme ya mi trabajo que yo disfrutaba tanto y me parchaba tanto, weón, haciéndolo. Y yo ahí empecé a decir como, bueno, parce, yo este año, en 2023, cumplo 40 años. Listo, a mí no me van a echar de leer, todo bien, allá me quieren, allá valoran mi trabajo. Yo duro otros 5 años. Melo, perfecto, cobrando mi salario, cobrando mi sueldo, todo bien. Yo qué putas voy a hacer cuando en el ED les dé por echarme a los 45 años, a los 42 años, ¿qué va a salir a hacer? Yo ya voy a estar muerto para el diseño, obsoleto, yo ya soy un viejo, porque no nos digamos mentiras, huevón, detrás viene una generación de gente muy calidosita, de pelados muy calidosos en el diseño, de gente muy crack, marica,
y las organizaciones finalmente pues se terminan montando en esos buses de renovar su personal por nuevas ideas, por todo esto. Y yo dije, como marica, cuando a mí me echen, ¿yo qué putas voy a hacer, huevón? O sea, ¿qué? Salir a tatuar yo con 42 años, que o sea, ya va a ser más difícil conseguir clientes, hacerme mi nombre. Ah, no, ni chimba. Tirémonos al charco, parce, que lo peor que pueda pasar es que no pase nada y en 3 años me esté tocando buscar trabajo, huevón. Así se va manejando Uber, trabajo, no me importa 3 tiras de verga. Pero el que no arriesga un huevo no saca un pollo. Yo creo que es el momento, parce, de arriesgar. Es el momento de intentar, es el momento de darle. Si yo no le doy en estos momentos, no te voy a dar nunca, parce. No voy a estar preparado nunca. Voy a estar esperando, ay no, el momento perfecto. Ay no, el momento perfecto. Ay no, el momento perfecto. Ese hijo de puta momento perfecto nunca llega, parce. Eso nunca llega. El momento perfecto, como lo dicen las 4 leyes espirituales, la persona que llega a la persona indicada, la decisión que tomas es la decisión correcta, las personas se van en el momento correcto, o sea, todo pasa como tiene que pasar y ya, no hay más. Y ahí conecté el mindfulness que le enseña a uno tanto sobre la aceptación radical y que la única constante es el cambio. Y cuando yo dije, como bueno, yo nunca voy a estar preparado, nunca voy a estar 100% listo, chimba, es el momento. Y dije, parce, no, trabajo hasta octubre, no más, en noviembre ya me tiro al ruedo. Obviamente, lo bacano del asunto es que la vida también, volvemos a lo mismo, lo va llevando uno por unos lugares muy, muy particulares. Y me volví a encontrar después de mucho tiempo con Daniel Hernández, que fue compañero mío en LD, que es el actual director creativo de La Rufina. Y cuando yo me iba a salir, el marica es independiente hace mucho tiempo, huevón, hace mucho tiempo es independiente. Y él, en ese momento como de que yo estaba ahí como con ganas de tomar mi decisión y todo, y ya me dijo como, parce, cállame a La Rufina. Y hablábamos y nos parchamos, yo te cuento un proyecto que tengo, no sé qué. Y hablando con él, él contándome cómo es su vida independiente, cómo ha logrado sus cosas, cómo ha logrado construir como su propia marca personal, como diseñador, todo eso. Él me decía, él me impulsó mucho en ese momento a tomar la decisión, me ayudó, obviamente pues como con el apoyo pues como de mi pareja, que pues obviamente uno en la vida si tiene una pareja y está construyendo como un proyecto de vida con alguien, pues este tipo de decisiones uno las debe como por lo menos poner sobre la mesa para como conversarlas en pareja. Y obviamente pues Sara me apoyó, parce, incondicionalmente otra vez. Porque bueno, en todo este tema del tatú, ella jugó un papel muy fundamental porque ella es la persona que más me ha apoyado en todo este tema del tatú. Desde económicamente hasta conceptualmente, hasta moralmente, huevón. O sea, ha sido un pilar súper importante para mí en todo este tema del tatú. Entonces ya cuando hablé con Daniel y todo eso, ya como que viendo como lo que hablé con él de independizarse, de construir su propia marca personal, de trabajar por lo de uno, me dijo como, no, perro, sí, ya es el momento. Pero él me dijo como, parce, igual venite a camellar conmigo aquí a La Rufina, no, obviamente no vinculado en una empresa, sino como un diseñador externo, y así haces como un poquito la transición dulce, pues. Sí, sí. Y ya, como me fui LD, hago mi transición dulce para irme a camellar a La Rufina, mientras ya soy independiente 100%. ¿Cuánto llevas en eso ya? Yo salí del ED en octubre, finalizando octubre, parce. O sea, noviembre, diciembre, enero, febrero, ya 3 meses, voy para 4 meses ya.
Pero tatuando llevo 3 años larguitos. Lo que pasa es que, como te decía ahora, no, el tatuaje no era mi foco principal, entonces cuando uno no le da su 100% a una actividad, uno no tiene cómo volverse maestro en eso. Y eso es otro tema muy importante en la vida, weón. Se quiere ser maestro en algo, quiere ser el mejor en algo, dele su 100%, weón. Si usted no le va a dar el 100% a algo en lo que usted quiere ser el mejor, no va a pasar ni chimba. Puede volver bueno, pero no va a pasar nada más, no se va a destacar. Parce, no, ya para finalizar, quisiera que Finalizar tan rápido y que loca, como estamos hablando de bueno. dieras un mensaje que vos quisieras transmitir, parce, a las personas que nos están escuchando, o un mensaje en general Un mensaje en general para la vida. para la vida, sí, ¿sabes? Para la vida, puntualmente algo específico, como parce, yo le recomiendo a la gente. A ver, yo que le recomiendo a la gente. Lo primero que yo le recomiendo a la gente siempre, parce, es créase la película. Uno se tiene que creer su propia película, weón. Y se lo dice una de las personas más inseguras que puede existir. Créase su película, parce. Esa es la diferencia entre, yo siempre pongo el ejemplo entre los influencers que la sacan del estadio y los que no. La Liendra se creyó la película, es un huevón, pero se creyó la película. Y usted mira a todos esos influencers, toda esa gente que es exitosa, por ponerle pues como un calificativo, porque para mí el éxito no es la fama ni el dinero, pero que se volvieron destacados en lo que hacen, es que se creyeron la película. Para mí eso es lo más primordial en la vida, creerse la película, parce. Creerse su película en la que usted mismo se está montando, parce. Y otra cosa que para mí es fundamental y súper importante es aprender a vivir sin juzgar nada, pero no el juzgar como tenemos el contexto o la connotación de que juzgar es como señalar, criticar. No, sin juzgar nada es tratar de no ponerle como una intención a nada. ¿Qué pasó esto? Ah, pasó, marica, si tenía que pasar, que se me chuzó la llanta del carro, además sí se me tenía que chuzar la llanta del carro. Que se murió mi mamá, marica, tenía que morir mi mamá, huevón. Ah, que se murió mi perro, pana, ese es el ciclo de la vida. Ah, que por qué me pasa a mí esto, no, a todos nos pasa, huevón. O sea, tratar de entender. Yo hace poquito me volví a encontrar con la muerte y me dio duro. Mi abuela, me dio muy duro, huevón, muy, muy duro. Porque ella era como lo último que había todavía de mi mamá en la tierra, como el último pedacito de carne de mi mamá. Sí. Entonces fue como revivir eso, fue muy duro, pero después volví como a lo mío y a entender, marica, era su momento, huevón. Finalmente, si uno aprende a entender que todos tenemos nuestro momento, uno, y que no existe el otro no existe, uno empieza a entender a lo que es de verdad la verdadera compasión, lo que es de verdad la verdadera empatía. Por ejemplo, cuando usted aprende a entender y a mirar al otro como una unidad, que finalmente somos todos una unidad, usted empieza a amar al prójimo, se empieza a amar al otro, usted empieza a respetar al otro, porque usted no se va a querer hacer eso a usted mismo. Entonces ahí se rompe esa barrera y esa película de que existe otro. No sé si vos te pillaste un video que se llama El Huevo. Sí. Esa animación. Esa animación para mí también fue como un momento de un giro en el guión, huevón. Porque la animación y el video habla sobre la reencarnación, que es algo que yo también creo que existe.
pero habla sobre la reencarnación, no como que vamos a reencarnar en un dragón, en una pantera, sino que venimos y vivimos 10.000 vidas, y en todas las 10.000 vidas que vivimos, yo soy Cristian, por ejemplo. En esta vida yo soy Jerónimo y puedo ser Cristian. Yo soy Jerónimo y puedo ser el señor de servicios varios de acá del edificio. Yo soy todo eso. Yo vine a vivir todos esos personajes porque yo soy finalmente una deidad que vino a tener una experiencia humana de muchas formas para crecer, para alcanzar lo que los budistas llaman el nirvana, para alcanzar lo que los cristianos llaman el cielo y la salvación. Para mí es simplemente volver al origen. Todos venimos de una fuerza creadora y todos volvemos a esa fuerza creadora. Yo ahí después del Yagé entendí que no hay cielo ni infierno, que eso simplemente es una construcción social de control. Y que cuando morimos, como Coco, ¿se acuerda de Coco, la película? Es como celebrar la muerte y entender que finalmente todos van como pasan al otro lado de la moneda. Finalmente, por ahí yo alguna vez leí que la muerte es otra cara de la moneda. Pasan a la otra cara de la moneda a vivir la vida desde otra perspectiva. Entender eso, parce, como que no existe el otro, y si empiezo a reconocer al otro como verme como un espejo, empiezo a vivir en armonía, en respeto, en amor, en aceptación total, en compasión, en empatía, en todo esto que está tan de moda y quiere resaltar tanto la nueva espiritualidad como los buenos valores espirituales que debemos tener los seres humanos. Cuando yo reconozco que el otro no existe, sino que el otro soy yo, empiezo a vivirlo. No es que lo entienda, empiezo a vivir todos esos términos, empiezo a vivir qué es la empatía, empiezo a vivir qué es la compasión, la vivo, la siento, cuando yo entiendo que el otro no existe. Para mí eso es como lo más importante. Es lo que yo pienso, pues, si me fue muy lejos la cabeza con Orrea. No, gracias. Parce, mil gracias, de verdad. No, Nea, qué chimba. Gracias, parcero, por invitarme. Mucho amor para vos. Gracias, parcero, lo mismo, weón. Dale, que ya vamos a seguir con el rojo ahí del tatú y vamos a terminarlo. Listo. Todo bien, Perry. Acá cerramos. Gracias, parcero, qué chimba de espacio. Gracias. Espero volver, pues, con Orrea. Suerte. Hemos tenido el privilegio de sumergirnos en el fascinante viaje de Jerónimo Alzate, donde la creatividad, el autoconocimiento, la espiritualidad, la aceptación radical se entrelazan de una manera única. Gracias, Jero, por compartir tu historia con nosotros. Si quieren conocer más del trabajo de Jerónimo Alzate, de pronto agendar una cita para un tatuaje, pueden seguirlo en su Instagram, que es @jeroalzate. No olviden suscribirse a este canal de Spotify, a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Instagram como @podcast Raíces Sonoras y no perderse ningún episodio. Mucho amor para todos.